Vamos a hablar sobre el bautismo. La Biblia nos muestra a Dios. ¿Escuchaste? Y tú dices, ¿cómo? Es que nos muestra su carácter. ¿Sabes que nadie ha visto a Dios? Se llama teofanía cuando se revela algo de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Qué es esto? Cuando dice, Dios mira toda la tierra. Entonces, ¿Dios tiene ojos? No. Si tuviera ojos, solo pudiera ver una parte. Amén. Pero si ve, o sea, no tiene ojos físicos, pues. ¿Sí me explico? Dice, sus pies, la tierra son estrado de sus pies. Imagínate un piezote, ¿no? Entonces la Biblia nos muestra a Dios. ¿En qué sentido? Nos muestra su carácter. Y Dios se dio a revelar a través de Jesús. Jesús es el carácter de Dios. Él mostró a Dios. Amén. Ok. Entonces la Biblia nos muestra a Dios. ¿Y qué nos muestra también? Nos muestra al hombre. Nos muestra sus debilidades. David pecó, adulteró, hizo y demás. Hermano, ¿tú has pecado? Yo sé que sí. Y no porque sea profeta ni nada por el estilo. Todo ser humano peca. Porque su naturaleza es pecaminosa. Porque es esclavo del pecado. Nació así. Y el pecado ejerce un poder sobre de él que lo obliga a pecar. Y aparte, él quiere. Amén. Él anhela pecar por su naturaleza. Pero Dios vino a libertarnos de eso. Y el bautizo es simbolismo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Sale? Vamos a ver esos dos puntos. Comenzamos. Dice en Mateo 28:19, se conoce como la Gran Comisión, que es una comisión cuando a ti te comisionan a hacer algo y te dan instrucciones. Esta instrucción es para los discípulos y si tú eres discípulo, es para ti. ¿Escuchaste? Si hay un discípulo a tu lado, dile, hey, este es para ti. Si no, dile, bueno, puede ser para ti. Amén. Ok. Dice, por tanto, les dice Jesús después de resucitar, vayan, le dice a sus discípulos, y hagan más discípulos como ustedes. Yo ya hice mi parte, yo hice 12, uno me salió chueco, ¿no? Pero si a Jesús le salió uno chueco, te puede salir uno chueco, pero Dios transforma los corazones. Dice entonces, a todas las naciones. ¿Y qué dice? Bautícenlos. Ellos sabían que era eso, nosotros lo vamos a aprender. Y dice, ¿cómo? En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Siguiente. Y aparte que los bauticen, porque dice, hagan los discípulos y son 2 requisitos. Bautícenlos y ¿qué dice arriba? Enséñenles que guarden todas las cosas que yo les mandé a ustedes. Y él hace una promesa para sus discípulos. Esta es para sus discípulos, no es para todos. Dice, y aquí yo estoy con ustedes. ¿Cuándo? Todos los días hasta que yo venga. Eso significa hasta el fin del mundo, cuando Cristo venga por su iglesia. Este mundo le pertenece a Él. Él lo creó para sus obras, para hacerlo, y un día reclamará su tierra. Amén. Si tuvieras tu casa y alguien la habita y desordena tu closet, abre tu refri, se lleva todo y tú llegas, ¿qué harías? Pues no sé qué harías, ¿no? Pero no te sentirías bien. Un día Dios regresará a este mundo y va a pedir cuentas de todo. Y Él ve todo. Amén. Seguimos entonces. En Marcos algo parecido. Es un libro sinóptico. Dice, y les dijo, id por todo el mundo, hermanos, hay que viajar. Después dice Dios, id por todo el mundo. Dice un hermano, yo por eso viajo, pastor, porque me dice la Biblia que hay que ir por todo el mundo. Sí, pero a predicar el evangelio a toda criatura. Y mira lo que dice, el que creyere en Jesús y fuere bautizado, ¿qué dice? Será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tú le dices a un niño, hijo, si tocas el enchufe, la conexión, te vas a electrocutar. Por eso hay gente que dice, ¿cómo Dios va a decir del infierno? No, yo no creo. Es que Dios te dice, hay infierno, pero no vayas
arrepiéntete. Y te avisa y te dice y te habla. Y tú dices, no, yo no creo en el infierno. Y el niño que, ¿por qué me pasa esto? Porque te avisaron y no hiciste caso. Dios en su amor nos avisa. Amén. Vamos. Entonces observa, Jesucristo nos da 2 ordenanzas, 2 mandamientos entre muchos, pero estos son principales. La cena del Señor, que es que representaran en el pan y en el vino su muerte y su resurrección. Su muerte, su sacrificio. No que Él era el pan, no. Porque Él dijo, este es el pan. ¿Y Él era el pan? Pues no. Cuando ustedes hagan esto, van a recordar lo que yo hice. Yo me sacrifiqué por ustedes. Fue una ordenanza que Él dejó. Y otra ordenanza es el bautizo. Les dijo, vayan y bautícense. Siguiente. Y para bautizar hay 2 requisitos primordiales. Si tú vas al banco a retirar algo sin tu credencial de lector, ¿tú crees que te den algo? ¿Dinero? Oye, pero yo soy, mira. No, manito, necesitamos tu credencial. Y puedes decir lo que quieras, pero es el requisito. Amén. Entonces, el requisito que Dios puso en la Biblia para ser bautizados es creer en Jesús, en Jesucristo, como único Señor. ¿Qué significa Señor? Dueño, Adonai, Señor. ¿Sí? Solo a los esclavos antes se compraban esclavos. Y tú veías a un esclavo, a muchos le ponían pulseras, aretes, arracadas, los marcaban como a los animales. Iba Juan caminando y le decían, Juan, ¿y quién es tu señor? Mi señor es don Pedro. ¿Por qué? Porque don Pedro lo había comprado. En la Biblia el término señor significa dueño. Tú tienes un dueño. Amén. Y dice, y Salvador, el único suficiente y Salvador, creer en Él y ¿qué más? Y arrepentirme de mis pecados. Reconocer que soy pecador públicamente, perdóname y creo en ti. Entonces yo podré ir y hacer una representación de la muerte, sepultura y resurrección. Amén. Entonces esos son los requisitos para ser bautizado. Hermano, un niño tiene pecados. Tiene el pecado original. ¿Pero él hace pecado? No, porque ni sabe. Pero un niño puede confesar a Jesús como Señor y Salvador. No puede, aunque quisiera. Amén. No hay un registro en la Biblia de niños bautizados. No hay. Amén. Ya luego el imperio Roma por el año 318 lo estableció, pero con fines políticos religiosos, para que todos ahora, ya que a través de Constantino, que había tomado el imperio en esa ocasión, él le hizo un edicto donde ahora todos los romanos eran cristianos y se universalizó la religión. Ahora tú eres romano, eres cristiano. Cuando no, para ser cristiano, ¿qué se necesita? Arrepentirte. Que eres pecador, creer y avanzar. Amén. Vamos a seguir. Hay 2 simbolismos en el Antiguo y Nuevo Testamento. Vamos a verlos. ¿Qué se alcanza a ver? ¿Se ve? ¿No se ve? Nada. Cuando Moisés se abre el mar, el simbolismo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, dice que ellos fueron bautizados con Moisés en el mar. Y tiene un simbolismo. Lo vamos a leer en Corintios, pero voy a empezar de adelante para atrás. Ahí estamos en la historia donde el faraón dijo, estos que eran esclavos por 340 años se me escapan y ya no tienen a dónde ir. Está el mar y estamos nosotros. Y ya nos vencieron, pero ahora los vamos a matar. Y esa es la mentalidad del diablo. Cuando ya se siente vencido, ¿qué quiere hacer? Destruir. Iba rumbo a destruirlos. Y Dios abrió el mar de una manera sobrenatural y ellos fueron bautizados, entraron el mar y salieron y se cerró el mar y ya no pudieron ni ellos regresar a Egipto y los egipcios murieron. El bautizo es un simbolismo de que tú sales de un lugar y ya no hay regreso. Amén. Vamos. Mira, el pueblo de Israel
o Israel tuvo 12 hijos. Bájame un poquito al fondito. El pueblo de Israel tuvo 12 hijos. Uno de ellos fue José. ¿Alguien se acuerda de José? No José el de la Biblia, no sean así, ¿no? Este José, Dios lo utilizó. ¿Cómo? Sus hermanos lo vendieron. ¡Hala, qué padre! Como para que te utilicen, que te vendan, ¿no? No, Dios en sus planes hace cosas o permite cosas. Entonces sus hermanos lo venden, lo toman personas hasta el grado que él llegó a Egipto. Y síguelo, bueno, ábrelo y síguelo. Y este faraón tuvo un sueño. Dame la otra imagen. Tuvo un sueño y soñó con 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Lo extraño del sueño es que dice que las 7 vacas flacas venían y se comían a las gordas. Lo más extraño no es que se las comieran, porque si tú comes, ¿qué pasa? Dice un hermano, yo respiro y engordo, ¿no? Tantito como y hay quienes comen y nada. Bueno, pues estas flacas, a envidia nos dan. Estas flacas comían y comían y comían y nada, man. No engordaban. Y eso les causó extraño. ¿Qué significaba? Y le dijo a todo el pueblo que les mandara a alguien que le interpretara ese sueño. Aparte hubo otro similar con el mismo significado. Y entonces surgió José, que él estaba en la cárcel, pero él nunca dejó de creer en Dios. Y él interpretó el sueño a 2 personajes que estaban ahí y lo mandan llamar. Y él le dice, ¿sabe qué, mi faraón? Esas vacas gordas se aproxima 7 años de abundancia excesiva, dice. Y van a cosechar y van a hacer y demás. Pero después de esos 7 años vendrán otros 7 donde la tierra va a entrar en escasez y no va a haber manera y mucha gente va a morir. Y mucha gente va a morir, sí va a morir, pero si nos preparamos, mi rey, no va a pasar nada. ¿Y cómo le hacemos? Mira, y él empezó a dar tips de mercadotecnia, de economía, no, nada de eso. Le dio tips de cómo hacerle para guardar, almacenar, y así todo el mundo pudiera no solo salvarse ellos, sino salvar al imperio y a toda la gente conocida. Amén. Síguelo. Y dice en Génesis 41:39, y dijo ¿quién? El mero gallo, el faraón, no cualquiera, papá. El mero gallo le dice a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú, José. No hay nadie, sigue. Tú estarás sobre mi casa. Imagínate, no era egipcio, no era de él, pero Dios permitió eso, permitió que lo ven. Hermano, has pasado cosas que tú dices, oye, ¿por qué me pasa esto a mí? Quiero decirte que tiene un propósito. Yo tuve problemas de adicciones y sé lo que es estar ahí. Sé lo que se siente, sé el vacío que hay ahí, sé la impotencia que hay ahí. Y cuando yo veo a alguien así, yo digo, Dios lo... Hay gente que dice, no, ese ya está perdido. ¿Sabes qué digo? Dios puede hacer algo. Porque yo estuve ahí. Y las cosas que pases en tu vida, Dios las permite. Y me ha tocado platicar con jóvenes que me dicen, pastor, es que mis papás me dejaron, pastor. Les digo, ¿sabes qué? A mí también. Se separaron. Estuvieron ahí, pero sé lo que se siente. Y las cosas que has pasado te sirven para no solo decir Dios es grande, sino Dios es grande y me manifestó a mí su gloria y lo puede hacer contigo. Amén. Todo lo que pasó fue para esto. Dice, y por tu palabra se gobernará. Serás el gobernante de mi casa y por tu palabra se gobernará. ¿Quién? Todo mi pueblo. Solamente, eso sí, el trono seré yo mayor que tú. ¿Sí? Tú vas a hacer todo, pero aquí yo soy el jefe. ¿Quedamos? Quedamos. ¿Sigue? Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y José fue el que salvó a Egipto
Y no solo a Egipto, a sus hermanos, gente. Por eso Egipto se llenó de esclavos, porque mucha gente que no tenía dinero, que no tenía para comer, vendía su ganado. Luego de vender su ganado, vendían sus tierras. Y luego de vender sus tierras ya no tenían nada. Y dice, pues ahora me vendo yo. Y se vendieron a Egipto. Y fueron esclavos de Egipto. Pero ¿quién fue el que los liberó? Sígueme. Si se alcanza a ver. José era el héroe de la historia. Amén. Y todo era bonanza y todo era maravilloso y se salvaron y vivieron y hasta ahí pudiéramos dejar la historia y todos fueron felices, pero ¿cuántos sabemos que no es así? Pasaron 430 años. Amén. Y hubo otro rey que ya no conocía a José. Ya no estaba ni en las biografías, no estaba. Y ellos se quisieron enseñorear ahora del pueblo. Dicen por ahí que el muerto y el arrimado, un dicho, un proverbio popular. Y ellos no estuvieron 3 días. Primero eran los héroes. Pásale cuando llega visita, ¿te pasa? ¿No te ha pasado? Pásale, manita. No, hasta le das tu cuarto, pásale, acuesta. Pasaron 4 días, una semana y no se va. Entonces, oye, hermana, como que ya no, nada más venía a quedarse y se trajo a la tía, a la prima. Y ya después de varios días tú dices, oye, no, ya. ¿Sabes qué tiempo estuvo el pueblo de Israel ahí? 430 años. Imagínate. Yo tengo una conocida que dice 15 días nada más. 15 días te aguantan. Ya después ya huye porque no, hasta es mucho 15 días. Sigo. Y mira, dice en Éxodo significa salida. Dice, entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, hermano, ellos los habían libertado, pero no lo sabían, ya ni se acordaban, ni conocían a José, ni a su descendencia. Por eso fueron las plagas. Todo lo que le fue dado, le fue quitado. Amén. Muchas veces lo que Dios te bendice y te da, si tú no lo reconoces, muchas veces es quitado. ¿Sigo? He aquí el pueblo de los hijos de Israel ahora son más y más fuertes que nosotros. ¿Sigue? Ahora pues seamos más sabios en lo humano para con él, para que no se multiplique, y acontecerá que viendo que si viene guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces ellos dijeron, si esto se sigue multiplicando y vienen a guerra, nos van a destruir. Y los hicieron esclavos. ¿Y sabes qué hicieron? Sigue. No sé si se ve ahí. Están haciendo ladrillos. Y por 400 años ellos se dedicaron a hacer eso. Ladrillos. ¿Qué hacían sus abuelos? ¿Cuál era su oficio? Ladrilleros, ¿cómo se dice? Adoberos, hacían adobes, hacían ladrillos de adobe con paja y la mezcla. Y ellos se dedicaban, su tío hacía adobes, el primo hacía adobes, todos hacían adobes. Amén. Y para ellos era normal hacer adobes. Y es lo que pasa hoy. Pero ellos, ¿qué eran? Esclavos. Discúlpame la comparación, pero si tú tienes un perrito en tu casa y lo tienes encadenado, ¿sí? Y tiene su collar bonito, ¿no? Con moño y su nombre aquí, pero está encadenado. Y la cadena es larga. El perrito puede andar por todos lados, hasta va a creer que es un adorno, ¿sí? Pero si pasa el bolillero o pasa alguien por la calle, ¿qué va a hacer el perrito? Va a correr, no sé por qué les gustan las motos. Y hasta que se le termine la cuerda, ahí se dará cuenta que no era un adorno, que era esclavo o que estaba atrapado. ¿Quieres saber si eres adicto a algo? Déjalo. Intenta dejar. No, yo dejo de tomar cuando yo quiera. Déjalo un mes. Y cuando veas que no puedes, te vas a dar cuenta que eres esclavo. Entonces ellos veían que todos hacían adobes. Y pasa, yo creía que, es más, yo de niño crecí y yo dije, yo no me voy a casar. Esa era mi mentalidad. Pero sí voy a tener mujeres. Y si acaso me caso para tener hijos. Esa era una mentalidad pobre de un niño, no inocente, pero eso era lo que yo pensaba.
Yo decía, la fidelidad no existe. Estaba en mi mente. Nadie puede ser fiel. ¿Por qué? Porque eres esclavo. Y tú ves, y mira, el papá es infiel, el tío es infiel. Manito, todos somos infieles. Todos nos podemos echar una canita al aire. Manito, estás haciendo adobes. Como ves que todos los hacen, tú crees que es normal. No es normal. Amén. Me dijo una señora, una joven en una consejería: mira, pastor, lo que pasa es que tengo problemas con mi pareja, con mi esposo. Pero me han dicho, me han aconsejado, que como fue mi primer novio y fue mi primer pareja. Entonces, yo no conocí otros novios, dice. Yo creo que ahí es el problema, dice. Yo debí de haber conocido más novios, más parejas, para después encontrar. Es más, hasta la princesa de los cuentos no besó un sapo, dice. Besó varios para encontrar al príncipe azul. Esa es una mentalidad de esclavo. Dios te creó para un hombre y para una mujer. Todo lo demás es esclavitud, pero no sabes que estás esclavo. No sabes que es parte del sistema. Amén. La gente roba, todos roban. Yo robé 100. Yo no, un ejemplo, ¿no? Dice, pastor, se robó 100. No, estoy dando un... pero esos roban millones, mano. Pero es robo. Pero como todos roban, parece normal. Y están esclavos. Y ellos lo hacían. Hasta que vino alguien que no era esclavo. ¿Sabes quién mandó Dios? A Moisés. Moisés era de los egipcios y cada figura en la Biblia nos muestra la historia que Dios vino a hacer. Moisés era de ellos, pero no era de ellos. O sea, era de los judíos, sí, pero como el faraón tan perverso dijo, ¿sabes qué? Mátenme a todos los niños y déjame a todas las niñas. ¿Sí? Y gracias a Dios, Dios permitió que a Moisés no lo mataran, sino llegó a una de las hijas del faraón y él fue criado por su mamá, ¿sí? Y por la princesa. Y él fue criado como libre. Y vino a libertar, entró al pueblo de Israel a libertarlos. Hermano, ¿sabes de qué se admiraban de Jesús? Que él hablaba con autoridad, dice, no como los fariseos. Él no pecaba. Wow, él no adultera. Vienen las muchachas y no mira para abajo. Él vino de un lugar para mostrarnos que hay libertad. ¿Sabes que tú puedes serle fiel a tu esposa? Escúchalo. Puedes ser fiel a tu esposa. Porque la fidelidad no tiene que ver con tu esposa. La fidelidad es un asunto del corazón. El que es infiel, aunque tenga la Miss Universo de esposa, aunque tenga la mujer más atenta, más dedicada, lo más todo, si su corazón es infiel, será infiel a veces con quien tú dices, ¿cómo con esa? Pero, oye, su esposa está mejor. Sí, pero es que el problema no es la esposa. ¿Qué es? El corazón. Y vino Jesús y nos mostró, nos levantó el nivel y nos mostró que sí se puede vivir en libertad. ¿Cómo? Estando con Él. Amén. Así Dios puso a Moisés. Él no sabía hacer adobes. Él veía que los que hacían adobes, ¿qué? Son esclavos. Hay gente que te dice, yo soy libre, y tú los ves, tú dices, discúlpame. Podrás reír, podrás hacer, pero eres esclavo de tus pasiones. Por eso vives muchas veces en depresión. Amén. Pero tenemos salvación. ¿Sigo? Y ahí está Moisés, medio se ve, ahí está Moisés de chiquito. Le tomamos una foto la vez pasada. ¿Sigue? No, ya tiene tiempo. Se ve borrosa porque ya. Y cuando Dios manda a Moisés y le dice, ese pueblo que está en tu territorio no es tuyo, papá. Es nuestro, es mío. Y ese pueblo necesita adorarme, porque yo lo creé para adorarme. Y te decía al principio, si tú no adoras a Dios, terminarás adorando otras cosas. Déjalo ir para que me adoren allá en el desierto. Y el faraón decía, no, estos son mis esclavos y trabajan para mí y no te va a dejar ir. No los voy a dejar ir. Y entonces Dios, ¿qué hizo? Mandó plagas. Y dicen los teólogos, ve pasándome,
Y dicen los teólogos que cada plaga era uno de sus dioses que ellos tenían. Ellos adoraban el mar. ¿Y qué hizo Dios? Tú tienes un Dios del río, del mar, pues convirtió el agua en sangre. Ellos adoraban a las ranas, tenían su estatua de las ranotas. Hay gente que las tiene chiquitas para la buena suerte, ¿no? Y si tiene una moneda, es más mejor. ¿No es cierto? Vino una plaga de ranas, todos en tus... ¿Has visto ranas? No sé si te cago en tu sala, en tu cocina, abras la olla, brinca la rana. Era una cosa terrible. Y los dioses de ellos no podían hacer nada. ¿Qué más hizo? Mosquitos. Vino una plaga de mosquitos y eso es algo, imagínate que si nada más uno te hace tormenta toda la noche. Imagínate un montón de mosquitos. ¿Qué más? Moscas. Ellos adoraban a dioses, imagínate, perversos. Las moscas, muerte del ganado. Ese ganado, ¿por qué lo tenían ellos, hermanos? ¿Gracias a quién? A José. Tú dices, yo no le debo nada a Dios. Si nos quitara el oxígeno, ¿cuánto demora sin respirar? Nada. Yo veo gente en el hospital, yo trabajo en un hospital que necesitan oxígeno, checa su saturación, no, súbele. Porque si le bajas, se muere. Dios todos los días, aunque esté chatito, pero jala, avanza, ¿no? Entonces, Dios mandó plagas para demostrar que sus dioses no eran nada, ¿sí? Y para liberarlos. Pero ¿sabes qué pasaba en el corazón del faraón? Lo que pasa muchas veces en nuestros corazones, que dicen, ¿quieres buscar a Dios? Sí quiero, pero luego, y así hacía el faraón. Sí, los voy a dejar ir, pero ¿saben qué? Mejor adórenlo aquí. ¿Para qué se van tan lejos en el desierto? Hay sol. No, hombre, acá. Y no los dejaba. Luego, ¿sabes qué hizo? Les dijo, bueno, vayan, pero dejen a su esposa y a sus hijos. Porque ¿qué quería? No soltarle la cadena. ¿Qué quería hacer nada más? Hacerle la cadena más larga. Y hay gente así, que va a veces a la iglesia y regresa, pero no es libre. Tú puedes estar en una iglesia, tú puedes estar en una... Es más, tú puedes ser pastor y ser esclavo del pecado. No ser libre. El único que nos puede libertar es Jesús. Amén. Muchos nada más tienen la cadena más larga, pero siguen siendo esclavos. ¿Sigo? Hizo todas las úlceras. ¿Qué más? Voy rápido, vámonos. Granizo. Destruyó la cosecha. Lo poco que quedó del granizo de la cosecha se la comieron las langostas. ¿Y qué más? Antes de eso, ¿qué era? ¿Qué? Tinieblas. Vino una tiniebla que no podían ver. Nadie se podía ver. Y lo último, Dios dijo, si no, fíjate, tú dices, ¿cómo es posible que Dios permitió que murieran niños? O los primogénitos de todos. ¿Cómo Dios permite eso? ¿Sabes por qué Dios lo permitió? Dios le dijo al faraón, deja salir a mi pueblo y nadie va a morir. ¿No? Déjalos, sé libre. Ellos no son tuyos, no son tus esclavos, son mi pueblo. Yo los escogí y me los voy a llevar. No. ¿Quién fue el del error ahí? ¿Dios? Si Dios te dice, cambia, mira tu vida. No, ¿por qué me pasa esto? Muchos son errores nuestros. Amén. Todos. Entonces Dios le dijo que el día que viniera el destructor, ellos sacrificaron un cordero, pusieron sangre en los dinteles, y cuando pasara el ángel de la muerte, cuando él veía sangre en las casas, decía, no, estos sacrificaron el cordero que era tipo de Cristo. Y esa noche hubo lamento. Es más, el hijo del faraón murió. Y cuando él lo ve en sus brazos, espero no hayas pasado algo así, ver a su hijo muerto, él entró en cólera, él entró en desesperación y dijo, váyanse de aquí, no los queremos, váyanse y llévense las cosas. Y los corrieron. Pero una vez que se fueron, ¿sí? Él volvió en sí y dijo, no, ahora no.
Ahora como yo estoy sufriendo, ahora los voy a matar. ¿Y por dónde se fueron? No agarraron para el desierto, agarraron para el mar. Ahí los vamos a agarrar. Y le habló a sus soldados y fueron todos. Y ellos estaban entre el mar y los egipcios. Porque el enemigo, cuando tú ya te vas a salir de él, ¿qué te quiere hacer? Te quiere matar. Él no está jugando. Amén. El diablo no juega. El diablo es real. No sé si tú has experimentado cosas feas. Que tú dices, ay, aquí está, anda. Él anda y se te puede presentar como una muchacha guapa, como un hombre guapo en la noche, un mensaje, hola. Ahí es el diablo. Sí, te quiere destruir tu hogar. Te quiere destruir tu familia. Te quiere destruir a tus hijos. Pero es mi mejor amiga, pero esa mejor amiga te va. Y aparte, si tu corazón está, tú eres la amiga que le dice vamos, ¿no? Porque los dos, nadie obliga a nadie. Amén. Y somos esclavos, pero Él nos vino a dar libertad. Entonces, ¿sí? Vino el bautizo. Ya no había regreso. En el Antiguo Testamento dice la Biblia, lo leo para que. Dice en Corintios 10:1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron bajo el mar. Y todos en Moisés, ¿qué fueron? Bautizados, porque todos pasaron por en medio del mar, y eso significa bautizo, ser sumergido. Pero en el Antiguo Testamento, ¿cuál es el mensaje? Que ellos, al pasar el mar y se cierra el mar, ellos ya no podían regresar aunque quisieran. Entonces el bautizo simboliza un pasar y ya no regresar. Ábrame, hijo, por favor. Ya está abierto. Gracias. ¿Sigo? ¿Qué dice Romanos? Ya vimos el Antiguo Testamento. Todo lo que está escrito en la Biblia tiene un propósito. Amén. Y eso simbolizaba. Y eso nos mostraba la esclavitud. Y nos muestra a alguien que no nos va a querer dejar libres. ¿Sale? Y en el Nuevo Testamento, en Romanos 6:1, ahora vamos a ver el Nuevo Testamento. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Sigue? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿sí? ¿Cómo viviremos aún en él? Siguiente. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en qué? ¿Qué significa bautizo? Dile al que está a tu lado, sumergir. ¿Qué significa bautizo? Entonces, cuando diga bautizo, tú vas a pensar en ser inmerso, todo, completito. ¿Sale? Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, o sea, nosotros fuimos sumergidos en Cristo, hemos sido bautizados, ¿cuándo? Cuando Él murió. Por eso Él fue puesto 3 días bajo tierra. ¿Sigue? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Porque el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos como en vida nueva. Entonces Jesús murió, Él fue bautizado, o sea, Él fue sepultado, su cuerpo quedó ahí, su alma fue al infierno, ¿sí? Regresó. Al tercer día, Él se levantó de entre los muertos. Amén. Ser bautizado significa que yo estoy vivo para mí, para mis deseos, para mis pasiones, y entonces yo soy muerto y soy sepultado. Amén. Y cuando yo salgo de las aguas, ahora yo vivo para Cristo. ¿Sale? Siguiente. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. Así como Él resucitó, dice la Biblia, que nosotros también resucitaremos. Alguien me decía, pastor, pero ¿quién ha resucitado? Que nos diga que es verdad. Jesús resucitó. ¿Sabes quién más vio el tercer cielo?
El apóstol Pablo dice que él en una visión fue al tercer cielo y vio cosas extraordinarias. Y él, mira, él ni se casó. Toda su vida le entregó a predicar el evangelio. Toda su vida. Predicó más que los 12 apóstoles. ¿Seguimos? Ahí está Jesús. Bueno, un ejemplo de él. Él nos puso el ejemplo. ¿Qué edad tenía Jesús cuando fue bautizado? ¿Cuántos? 30. A los 30 años inicia su ministerio público. Murió a los 33. Amén. Él comienza su ministerio con el bautizo. ¿Sale? Después de ser bautizado, él comienza a decir: yo soy el Hijo de Dios. Y comenzó a hacer su ministerio público. ¿Sale? Ok. Entonces, 3 años él estuvo ahí y él nos mostró que él murió. Y dice aún la Biblia que aún un matrimonio, ¿hasta cuándo es? ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte los separe. La muerte significa un antes y un después. Amén. Yo veo o escucho luego en las iglesias que hacen renovación de pactos en matrimonios. Una no es bíblico. Si lo quieres hacer, bueno. El único que pudo hacer una renovación de pacto, ¿sabes quién fue? Lázaro. Lázaro sí murió. Estuvo muerto. Y él, no sé, no dice la Biblia. Pero si él que resucitó y era casado, en caso que fuera casado, él ya era libre. Amén. Ya él ya sabe si vuelve a agarrar lo mismo, ¿no? Pero él ya estaba libre porque él murió y resucitó. Entonces, el ser bautizado representa la muerte. Amén. Un antes y un después. ¿Sabes que en la Biblia no aparece en las iglesias cristianas, los que van a iglesias, el que pases al frente y recibas a Cristo? No hay. No hay esa dicotomía. No existe. ¿Qué hacían los primeros cristianos? Creían y ¿qué? Y se bautizaban. Ese era un símbolo de haber creído en Jesús. ¿Sale? ¿Me ponen atención acá, hermanos? ¿Para qué? Seguimos. Dice en Corintios 12:13. ¿Qué otra cosa más representa el bautizo? Escucha. Dice, porque por un solo espíritu fuimos ¿qué? Todos. ¿Qué significa bautizo? Sumergidos. ¿En dónde? En un cuerpo. ¿Sabes que cada cuerpo tiene una función? Cuando tú eres bautizado, tú eres inmerso ¿en dónde? En un cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de Cristo, la iglesia. Eso significa, cuando tú eres bautizado, tú eres parte del cuerpo de Cristo. No solo lo creíste en tu corazón, sino ahora lo hiciste público. Mírenme, ahora yo decido creer y lo hago público. No nada más lo guardo en mi corazón, que todos sepan. Y entonces yo soy inmerso en el cuerpo de Cristo. Y sabes que cada órgano tiene una función. El ojo, mira, tiene ojos verdes, qué bonito. Pero no solo tiene ojos verdes, ¿qué hace? Ve. Amén. Oye, esa oreja, mira, está redondita. Sí, es oreja, pero ¿qué? Escucha. Amén. Toda parte, tú si eres parte del cuerpo de Cristo, tienes una función dentro del cuerpo de Cristo. Una célula que solamente recibe y no da, se vuelve un tumor. ¿Me escuchaste? Un tumor. Algo que nada más está, una célula que se está alimentando y no da, no hace. Se vuelve un tumor, se vuelve un cáncer. Por eso dentro del cuerpo de Cristo todos tenemos una función y dice, por un solo espíritu fuimos todos inmersos, bautizados en el cuerpo de Cristo, sean judíos, griegos, chaparros, altos, gordos, flacos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, y espíritu con E mayúscula se refiere ¿a quién? Al Espíritu Santo. Amén. ¿Sigo? El bautismo te incorpora al cuerpo de Cristo. ¿Quiénes se van a bautizar, hermanos?
ahí en su lugar. 2. Ya no hay nadie. No, por ahí están los otros. ¿Sigo? Y tenemos un ejemplo en la vida de Felipe. Felipe no era un pastor, Felipe era un diácono, hermanos. Amén. Él no era el líder, era un servidor. Y Dios le dijo, ve al desierto. Y se encontró un etíope. Un etíope tenía su religión judía, pero no conocía de Jesús. Amén. Y él venía leyendo el libro del profeta Isaías, que decía, como cordero mudo fue llevado al matadero y no tomamos en cuenta su rostro. Y él venía leyendo y Dios le dijo a Felipe, acércate al carruaje. Y se acercó, sinónimo de un buen discípulo que obedece. Y cuando lo vio le dice, oye, al eunuco, un negrito de Candace, le dice, ¿entiendes lo que lees? Y lo volteó a ver y le dice, pues no, pero si tú sabes, explícame. Y se subió al carruaje. Y desde Isaías le dijo, ¿sabes qué? Ese que murió es Jesús. ¿Cuál? El que nombraron, sí, porque era público. Es más, muchos decían, él no es Dios. Es más, conocemos a su mamá. Su mamá es María. Conocemos a su papá es José. Él es el carpintero. Y muchos decían, creo que su papá no es José. Dicen que no es José. Y sí, no era José. Era Dios. Él se hizo carne. Y sabes que una vez él estando Jesús, dice la Biblia que solo Jesús puede perdonar pecados. Perdón, solo Dios puede perdonar pecados. Y en una reunión llegó un paralítico. Se lo trajeron. ¿Sí? No caminaba. Y Jesús le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos comenzaron a decir, ¿quién es este? ¿Cómo puede perdonar pecados? Y él, que todo lo sabe, todos estaban viendo al paralítico y él se le queda viendo y le dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Y el problema no fue que lo dijo. ¿Cuál fue el problema? Que el paralítico lo creyó. Y el paralítico tomó su lecho y comenzó a pararse. Y toda la gente comenzó a ver al paralítico. Se va a parar, se va a parar. Se paró. Y no solo vieron al paralítico, voltearon a ver a aquel que habló, aquel que dijo. Y dijeron muchos, wow, este hombre hace maravillas. Él no es un hombre común. Él es Jesús. Él es el Hijo de Dios que vino de otro mundo, por llamarlo así, a mostrarnos que podemos ser libres en Él. Entró a este mundo y nos marcó la diferencia. Dice que si tú crees en Él, aunque estés muerto, aunque estés esclavo, ¿qué? Vivirás. Amén. Yo nunca creí poder vivir sin tomar. Como yo tomaba, para mí era normal. Las reuniones de casa eran con alcohol. O sea, para mí era algo normal. Es más, yo cuando era chiquito, yo decía, cuando sea grande yo voy a tomar. Y los grandes me decían, no puedes tomar porque está muy chico. Ah, bueno, deja que crezca, yo ya quería crecer. No, pues yo quería hacer lo que los otros hacen. Y ahora me doy cuenta que eso no es normal, hermano. Fumar es normal. De por sí el ambiente está contaminado. Y la primera gente que fuma, si fumas o fumabas, te causa tos. Porque tus pulmones no fueron creados para inhalar tabaco ni nada de eso. ¿Y qué hace? El cuerpo es tan perfecto que se adapta. Y una vez, estando en la casa de mi mamá, había 2 jovencitos. Y uno de ellos, 13, 14 años, con un cigarro, pero con pose, ¿no? Y los otros niños así, emocionados. Qué triste. Porque ya era esclavo. ¿Y qué estaba haciendo? Partícipe para esclavizar a otros. Amén. Pero Dios nos muestra algo más. ¿Sigo? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, desde Isaías, ese Jesús del cual es el que murió. Pero ¿sabes qué? Eunuco sí murió, pero al tercer día fueron los soldados y se dieron cuenta que la piedra estaba movida y no encontramos al cuerpo.
¿Cómo? Sí, de veras. Yo estuve ahí. Es más, yo fui a la reunión. Una vez Tomás quería meter sus dedos. Y cuando Jesús se le apareció, le dijo, a ver, mete tu dedo. Ahí ellos nos contaron, nosotros vimos. Dice que se presentó a más de 500 personas. Amén. Y le empezó a decir todo eso, sigue. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. El eunuco, iban en el carruaje. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Cumple el propósito. ¿Sigue? Felipe le dijo, si crees, ¿cómo? De todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo, ese que murió, ese que muchos negaron, yo creo que ese es el Hijo de Dios. ¿Sigue? Y mandó parar el carro. Párense ahí, detengan todo, ahí hay agua. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le echó agüita en la cabeza. No, lo sumergió. Amén. Porque bautizo significa sumergir. Amén. Porque representa la muerte, la sepultura y la resurrección. Pastor, pero yo necesito ser un santo para bautizarme. Es el inicio. ¿Me escuchaste? Nadie es perfecto. Pero me tocó un matrimonio que me dice, pastor, tenemos muchos problemas, pero queremos de Dios. Ya está. Así seas lo que seas y estés como estés, si tú quieres, Él quiere. ¿Escuchaste? Yo a veces le decía al Señor, Señor, libérame del alcoholismo. Y yo creo que Dios me miraba y me decía, eso quiero, que seas libre. Pídele. Yo nunca me imaginé un día predicar de Él. Es más, yo sí creía que existía, pero no que se preocupaba por mí. Amén. Y Dios cambia tu corazón y cambia tu vida y cambia tu alma. Y ahora que lo tienes, quieres que los demás lo conozcan. Y yo te puedo decir, no tengas temor. Ahora te quiero decir dos cosas. A lo mejor tú fuiste bautizado de niño y tú no supiste. Es más, te dijeron, no, pues ya tú eres de cierta religión porque ya te bautizamos. Pero la Biblia no dice eso. Tiene que ser adulto, consciente del pecado y de qué es lo que vas a realizar. Amén. La gran comisión es hacer discípulos, bautizarles y enseñarles. O sea, el que se bautiza no sabe todo, va a aprender. Es como cuando te alistas ¿quieres ser soldado? Sí, vente, anótate. Y te anotas. Y ya eres soldado, pues ya, desde ese momento ya, porque ya firmaste. Pero ya sabes todo lo que hace el soldado. No, apenas te sale chueca la marcha y ahí vas, pero ya te enlistaste. El bautismo, ¿qué es? Meterte, creer en Jesús. Porque te digo, mucha gente creyó en Jesús, recibió a Cristo y piensa que hay una diferencia entre creer y bautizarse y pueden pasar años y no decide bautizarse porque piensa que es un compromiso mayor. No, va de la mano. En la antigüedad no existía cristianos no bautizados. ¿Creías y qué? Y te bautizabas. Era el símbolo de lo que habías creído. ¿Sigo? Entonces tenemos ahí, ¿qué es el bautismo? La manifestación pública de una decisión íntima, personal. Creo. Vamos. Amén. Nosotros no diezmamos como iglesia porque el diezmo es para el pueblo judío. Pero cuando yo llegué a una iglesia, me dijeron, hay que diezmar y diezmaba. ¿Por qué? Porque hay que obedecer. Hoy no diezmamos, nadie se le pide nada, todo es voluntario. Pero ¿qué te quiero decir? Cuando tú quieres, obedeces. Así. Siguiente, es un paso de obediencia. Y es la mejor fruto que puede tener un cristiano, la obediencia. Es la iniciación de un discípulo. Amén. El ser bautizado no es la terminación, es la iniciación. ¿Sale? ¿Qué más?
es la incorporación al cuerpo de Cristo. Y por último, es la señal de la conversión. ¿Sí? Los que creyeron se bautizaron. Personas me han dicho, pastor, yo me puedo volver a bautizar. O sea, yo me bauticé en una iglesia, pero pues la verdad ni supe. Escúchame, si tú ya te bautizaste, pero no cambiaste, o sea, soy pecador, soy esclavo del pecado, del adulterio, del alcohol, de las drogas, de la mentira, de todo. Y hice un cambio. Creí en Jesús, me arrepentí y me bauticé. Y sigo adulterando, sigo de mentiroso, ahora me escondo más, ahora borro los mensajes. Ya, en vez de cambiar, me hice más astuto. ¿No? Ya no se dan cuenta, tomo donde no me ven. Lo mismo, pero maquillado. Ese bautismo no sirvió. Entonces yo les digo, bautízate, cree correctamente. Si tú fuiste bautizado de niño y no supiste, hermano, discúlpame con todo respeto, ese bautismo no sirve, no está en la Biblia. Porque ¿qué significa? Que tú mueres a tu viejo hombre y tú tomas la decisión de creer en Jesús, incorporarte a un cuerpo. O sea, si tú estás bautizado y no asistes a una iglesia, pues no sirve porque no eres parte de un cuerpo. ¿Sí me explico? Entonces el bautismo es algo más allá de hacerlo. Nosotros estos eventos los vamos a hacer más seguidos, así sea un bautizado. Nos va a servir de comunión, convivimos como iglesia y lo bajamos a las aguas. O compramos una alberquita y allá en el culto, porque esa es la señal, hermanos, de haber creído en Jesús. A lo mejor tú hoy no venías preparado para bautizarte, pero hoy tú puedas decir, Señor, yo quiero, yo tomo la decisión de bajar a las aguas, de creer que haya un parteaguas en mi vida. Y entonces se ha bautizado. Le dijo al eunuco, a Felipe, ¿qué impide? Hay que llevarlo a la iglesia porque allá el domingo en el culto, no, allá había agua. Es más, aquí no hay un templo, aquí, pero allá hay agua. ¿Qué impedirá que seamos bautizados? Nada, solamente que cree, arrepiéntete de tus pecados y dile a Dios, Señor, ayúdame. Amén. Tú puedes ver a alguien, porque si alguien se arrepiente, su físico no cambia. A veces su mirada, a veces no. Pero tú puedes ver a alguien que fue perverso. Es más, que si hoy se arrepiente y sale de aquí, tú los vas a ver igual. La misma ropa, el mismo cabello. Pero hay algo que pasó en su corazón. Ya no es la misma persona. Y va Dios a comenzar a hacer una nueva obra en su vida. ¿Querrás tú hacerlo hoy? Amén. Vamos a orar y vamos a continuar y vamos a pedirle al Señor que Él nos guíe, que Él nos ayude, que Él nos ministre.